Buenas. Vamos a hacer un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Nos pide comprobar si esta función, que ahora la vamos a analizar, es solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Una ecuación diferencial de derivadas parciales, ¿sí? Recordemos que la solución a una ecuación diferencial es una función, ¿sí? Entonces vamos a ver si esta función satisface. Entonces vamos a ver si esta función satisface a esta ecuación, ¿sí? Acá nos pide las derivadas de esta función, ¿sí? O sea que no vamos a reemplazar simplemente la función, sino que tenemos que derivarla. Entonces, ¿qué nos está pidiendo en el primer término? Nos está pidiendo la segunda derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Recordemos que en las derivadas parciales, cuando derivamos con respecto a la primera variable, la segunda la tomamos como constante, ¿sí? Y viceversa. Cuando derivamos con respecto a la segunda variable, la primera la tomamos como constante, ¿sí? Entonces, en el primer término nos está pidiendo la segunda derivada con respecto a x, ¿sí? En este término, en el tercero, nos pide la segunda derivada con respecto a y. Así que tomaríamos a x como constante, ¿sí? Y acá nos está pidiendo también que derivemos dos veces, pero la primera vez con respecto a x, y a esa derivada la volvemos a derivar con respecto a y, ¿sí? Luego plantear esta ecuación, ¿sí? La primera derivada más 4 veces esta derivada más 4 veces esta derivada nos tendría que dar 0, ¿sí? Y así comprobaríamos que esta función es solución a esta ecuación, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es derivar a la función con respecto a x, ¿sí? Para derivarla dos veces, obviamente primero vamos a empezar por la primera, ¿sí? Yo ya lo tengo todo hecho, pero lo voy a ir trayendo de a poco para no apabullar, ¿sí? Entonces, vamos con la primera derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Si nos fijamos en la función, que la voy a traer para acá, para tenerla más cerca, es un producto de funciones, ¿sí? Es una exponencial multiplicada por el coseno de esta función. Entonces, recordemos que se deriva la primera función, que la derivada de una exponencial es la misma exponencial, por la derivada del exponente, ¿sí? Como estamos derivando con respecto a x, y lo vamos a tomar como una constante, entonces la derivada de 2x es 2, ¿sí? O sea que sería la misma exponencial por 2, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Por la segunda función sin derivar, que está acá. A eso le sumamos la primera función sin derivar, que es esta, por la segunda función derivada, ¿sí? La derivada de coseno es menos seno por la derivada del argumento, ¿sí? Que como estamos derivando con respecto a x, sería menos 2, que es este menos 2. Vamos con el siguiente renglón. Este menos 2 multiplicado con este menos seno nos queda 2 seno, ¿sí? Multiplicado con la exponencial es esto que tenemos acá, ¿sí? Y esto nos quedó igual. Fijémonos acá que tenemos factor común 2 por e a la 2x menos y, ¿sí? Entonces vamos a sacar factor común esa función. No es tan difícil, ¿no? Entonces adentro nos va a quedar coseno de y menos 2x más seno de y menos 2x, multiplicado por las dos veces la exponencial, ¿sí? Bueno, ahí tendríamos la primera derivada, ¿sí? Con respecto a x. La primera derivada parcial con respecto a x. Vamos con la segunda derivada. Fíjense que nos quedó otro producto, ¿sí? La exponencial por esta que está acá adentro, ¿sí? Así que lo vamos a derivar como un producto. Parece mucho, pero no es. No es. La derivada de la exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, ¿sí? Que en este caso es 2. O sea que nos va a quedar 4 por la exponencial. Multiplicado por la segunda función sin derivar, que es esta. A eso le sumamos la primera función sin derivar, que es esta, multiplicada a la segunda función derivada. Bueno, la derivada de coseno es seno, perdón, es menos seno, pero como lo vamos a multiplicar
por menos 2 nos va a quedar positivo, ¿sí? Y acá nos va a pasar lo mismo, la derivada de seno es coseno, pero como lo vamos a multiplicar por menos 2 nos va a quedar negativo, ¿sí? A la vez este 2 y este 2 lo vamos a sacar como factor común, ¿sí? Así que nos va a quedar acá 4, que es lo que tengo acá, ¿sí? Saqué factor común 2 y lo multipliqué por la exponencial. Y al mismo tiempo nos queda como factor común la exponencial, ¿sí? 4 veces la exponencial para estos dos términos. Así que sacamos ese como factor común. Finalmente en este factor nos queda esto. Coseno, más seno, menos coseno. Así que los cosenos se cancelan, ¿sí? Nos va a quedar 2 seno por 4 veces la exponencial. Creo que acá terminamos. Sería 2 por el 4 8. Por el seno, por la exponencial, ¿sí? Entonces, esta sería la segunda derivada parcial con respecto a x. Siguiente que nos pedía, bueno, nos pide esta, pero vamos a empezar primero por esta, ¿sí? Esta la dejamos para el último. Que va a ser esta muy parecida a esta. Vamos a derivar 2 veces con respecto a y, ¿sí? Vamos a llevar la función para tenerla. ¿Sí? Y empezamos. Empezamos con la primera derivada, ¿sí? Entonces, como es la derivada de un producto, es la primera función derivada, entonces es la misma exponencial por la derivada del exponente. Ahora estamos derivando con respecto a y, así que 2x es una constante, la derivada de una constante de 0. Y la derivada de menos y es menos 1, ¿sí? Así que es la exponencial por menos 1, multiplicado por la segunda sin derivar. Y a eso le sumamos, que al final queda como una diferencia, pero es por la multiplicación, ¿no? Le sumamos la primera función sin derivar por la derivada de coseno, ¿sí? Que sería menos seno de la función, por eso nos queda negativo, ¿sí? Por la derivada del argumento, ¿sí? Como estamos derivando con respecto a y, la derivada de y es 1, así que no nos cambia nada, ¿sí? Solamente nos cambió este signo porque la derivada de coseno es menos seno, ¿sí? Bueno, nos queda factor común, negativo, a la 2x menos y, ¿sí? Así que vamos a sacar ese factor común. Y acá tendríamos ya la primera derivada, ¿sí? Parcial con respecto a y. Nos quedó otro producto. Lo siguiente es hacer la segunda derivada, ¿sí? Que lo vamos a derivar obviamente como un producto de funciones. Vamos a ir. Entonces, la derivada de la primera función, que sería la misma exponencial por la derivada del exponente, ¿sí? Que sería menos 1. Así que como ya era negativa, multiplicado por menos 1, nos queda la misma exponencial positiva, ¿sí? Por la segunda función, que es esta, sin derivar, más la primera sin derivar, que es esta, por la segunda derivada, ¿sí? Bueno, pueden comprobar que esta es la derivada de esta, ¿sí? La derivada de coseno es menos seno por 1, porque es la derivada del argumento, ¿sí? Que es 1, así que eso no nos cambia nada. Y acá lo mismo. ¿Qué pasó acá? Nos quedó factor común e a la 2x menos y, ¿sí? Este es negativo, este es positivo. Ahora vemos qué hicimos ahí, ¿sí? Este negativo lo metí acá adentro, ¿sí? Así que este seno se convirtió en positivo y este coseno en negativo, que es lo que nos quedó acá, ¿sí? Nos quedó este coseno positivo, este seno positivo, este seno se me convirtió en positivo y este coseno en negativo. Así que este y este se cancelan y nos quedan dos senos, ¿sí? Multiplicado por la función exponencial. Creo que esto lo tengo repetido, así que lo vamos a sacar. Finalmente nos queda esto, ¿sí? 2 seno multiplicado por la exponencial. Y eso es la segunda derivada parcial con respecto a y. ¿Sí?
Déjenme chequear que vayamos bien. Muy bien. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Derivar la función primero con respecto a x y esa misma función derivarla con respecto a y, ¿sí? Vamos a llevar la función otra vez para tenerla cerquita. Aunque una cosa, pensemos. Primero vamos a derivar con respecto a x. Y eso ya lo hicimos acá, ¿no? La primera derivada con respecto a x la tenemos acá. Así que la vamos a ir a buscar ahí. Era la primera derivada con respecto a x. ¿Sí? Esta es. La vamos a llevar para abajo. ¿Sí? Y a esa derivada, a esa función, mejor dicho, la vamos a derivar con respecto a y, tal vez, ¿sí? Yo lo tengo por acá. Sí, ya la tenía acá, ¿sí? Entonces, recordemos, esta es la derivada parcial con respecto a x, ¿sí? Ahora, a esta función la vamos a derivar con respecto a y. La presentamos así. Sigue siendo un producto de funciones, entonces es la primera función derivada con respecto a y, entonces es la misma exponencial por menos 1, ¿sí? Que es la derivada de y, de menos y. Esto lo multiplicamos por la segunda función sin derivar, le sumamos la primera sin derivar y la multiplicamos por la segunda, pero derivada, ¿sí? Como la derivada de los argumentos es 1, no nos cambia nada, simplemente es la derivada del coseno, es menos seno, yo lo puse acá al revés, y la derivada del seno es coseno, ¿sí? Lo di vuelta por comodidad nada más. Finalmente sacamos factor común. Acá lo mismo, este negativo lo metí adentro, ¿sí? Entonces me quedó menos coseno, menos seno, ¿sí? Entonces, menos coseno con más coseno se van a ir y este seno negativo con este seno negativo nos queda dos senos negativos, ¿sí? Todo eso multiplicado por 2 veces la exponencial. O sea, menos 4 seno por la función exponencial, ¿sí? Eso sería la derivada primero con respecto a x y... O sea, la función derivada 2 veces. Primero con respecto a x y después con respecto a y, ¿sí? Bueno, ya tendríamos los tres datos de la ecuación, ¿sí? La segunda derivada con respecto a x, la tenemos acá. La segunda derivada con respecto a y, que la tenemos acá. Esto se me amontó un poco. Y la otra, ¿sí? Las dos derivadas, una con respecto a x y otra con respecto a y. Entonces la ecuación nos pedía la segunda derivada con respecto a x más 4 veces esta que ya la nombré 10 veces, ya quedó claro, ¿sí? Más 4 veces la segunda derivada con respecto a y, ¿sí? Que es lo que yo tengo planteado acá. Simplemente reemplazando, ¿sí? Entonces, el primer término es una vez sola, entonces una vez sola la derivada de esta es 8 seno por la exponencial. Esta es 4 veces esta derivada, ¿sí? O sea que 4 por menos 4 es menos 16, ¿sí? Y esta es 4 veces también. 4 por 2 senos por la exponencial nos quedan 8 senos por la exponencial, ¿sí? Y bueno, si sumamos, si se fijan, todas las funciones quedaron iguales, ¿sí? Así que simplemente sumar 8 más 8 serían 16, menos 16, si no me equivoco, es 0, ¿sí? Así que podemos decir que la función inicial, esta, es solución a esta ecuación, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido, lo grabé así un poco en directo, pero lo que cuenta es la intención. Un saludo, ¿sí?